Esto es Memoria Sin Tinta, el podcast donde te encontrás con grandes personas como Camilo, más conocido como el Gato Siamés. ¿Cómo estamos, Camilo? Bien. Hoy es entonces la excepción de las grandes personas. ¿Por qué? Y ya van a saber por qué. No, de hecho que estamos acá con un referente, yo puedo decirte de que yo vi y ahí dije, viejo, el stand-up a mí me gusta muchísimo. Estaba revisando un TikTok y vi eso que agarraron y te pusieron, che, pero ¿cómo hacen para reírse en tu show? Y vos le dijiste, no, man, nosotros le drogamos. ¿Cómo es que empezó todo esto de lo que es el stand-up, Camilo? Y después sí podemos abordar con lo que es el tema del Gato Siamés. Claro, a mí el stand-up siempre me llamó la atención. Incluso había escrito Sí. en un artículo sobre eso, en una página que afortunadamente no existe más, así que no hay ningún registro O de sea que eso. si queremos indagar en el pasado oscuro, más oscuro de lo que es Camilo, no hay antecedente para Ya eliminé todo para que no haya rastros. no haya rastros. Y había escrito ya sobre Bill Hicks, Ujú. que no sé si le ubicás, fue un comediante que ya falleció, pero él se burlaba de todo. O sea, si estuviese vivo, se burlaría de su propia muerte, inclusive. Él me abrió al mundo del stand-up. Había escrito sobre él porque me llamó muchísimo la atención su humor ácido y cómo un comediante podía hacer un show, montar un show desde su perspectiva, ¿verdad? Ujú. O sea, porque básicamente el stand-up es pararte y Claro. hablar, ¿verdad? De lo que sos vos, pero con un tinte más Claro, único, ¿verdad? claro, o sea, como habían hablado previamente con Carlos Martini, porque escuché una parte, Sí. ¿verdad? Muy interesante. Y él había dicho de que todo tipo de arte tiene algo subjetivo. Claro. Y es así. De hecho, la creación de un personaje siempre yo creo que es un rasgo tuyo Sí. exagerado Sí. Por O sea, ejemplo. llevado al extremo. para generar humor. Uno de los recursos de humor que es precisamente el de la exageración. Ahora mismo estamos contemplando lo que es el stand-up en Paraguay, ¿verdad? Esto hace unos años era como inconcebible, era más algo traído siempre desde una moda americana, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vos pensás que le hace al humor paraguayo y por ende al stand-up, ¿verdad? Algo único de que hay acá, ¿verdad? Y que no se puede reproducir así nomás porque hace parte de lo que es esa idiosincrasia del que está ahí arriba y toca temas que, claro, nos caracterizan a nosotros porque nos vemos envueltos en todo el día con cosas así, ¿verdad? Vos sabés que escuché muchos monólogos, no es por nada, de otros países latinoamericanos y no tenemos nada que envidiar, Que envidiar. en realidad. Digamos que países como México, Argentina, de todos modos tienen más acceso a producciones y a multinacionales que difundan más. Y acá el paraguayo tiene que batallar. Y vos sabés que eso de algún modo es positivo. Sí, Y de hecho el público acá es muy difícil, muy exigente, güey. muy exigente. Ya hice un show en Argentina. Año pasado nomás. Año pasado. ¿Verdad? Año pasado aproveché que hice un show en Encarnación y dije, bueno, vamos a cruzar ahí. Y vos sabés que fue el público más fácil que tuve. ¿En serio? Sí, se reían de... Tipo, fue un 100-100, nunca es un 100-100. Siempre falla un gag, siempre falla un timing, un remate. Pero nunca me tocó un público tan fácil como el argentino en esa ocasión, ¿verdad? En cambio acá el paraguayo cuesta hacerle reír. Y eso que supuestamente somos uno de los países más carismáticos, pero eso dejamos en la estadística nomás, porque en la praxis creo que no. Es difícil llegar y agarrarle y hacerle reír a un paraguayo cosas de, como estamos diciendo, de lo que pasa.
en su día a día y llevar ese humor característico a otro país, ¿verdad? Bueno, de hecho que no es lejano, pero ya es otro país como Argentina en Posadas, ¿verdad? O sea, ¿haces el mismo humor que haces acá o tenés que adaptar y decir, no, acá corresponde a esta audiencia, entonces yo toco tema de ellos o seguís en tu postura de Camilo, ¿verdad? Yo siempre empiezo con algo de impro, en el sentido del local, del lugar. Sí. El público aprecia mucho eso. Sí. Es muy aburrido que vos pases y recites tu monólogo. O sea, es muy difícil generar empatía y si vos no generas empatía, la gente no se va a identificar con tu personaje. Entonces, preferentemente siempre hacer algo de impro, claro. O sea, había hablado, creo que en ese entonces se había hundido un submarino argentino, creo, Sí, que sí. se estaba buscando. Sí, sí, eso fue hace unos años ya. Sí, y yo había dicho que, o sea, que me solidaricé con eso y esperaba que lleguen al fondo de la situación, ¿verdad? Y Qué negro. Y les gustó. Sí. Pero es que el humor, hay algo muy curioso con el humor, es que precede a la moral. Claro. Entonces, obviamente que vos te sentís mal. Yo también me siento mal. O sea, por cierto, ese es un personaje nada Claro, más. es, O sea, yo es no un soy alter ego como. totalmente. O sea, mucha gente al pensar barbaridades, viejo. Claro, o sea, tipo, yo hablo de cosas. ¿cómo te vas a burlar de? Claro. Pero yo no pienso, o sea, no pienso lo que dice ese personaje. Claro. Pero el público aprecia eso. En cambio, como había dicho Sigmund Freud, Ujú. que él fue muy afortunado en la vida porque nunca tuvo las cosas fáciles. Entonces, a los monologuistas paraguayos yo creo que nos forjamos mejor porque el público acá es muy jodido. Es exigente. Y esa experiencia de forjar tu personaje. Estábamos hablando acá a la antesala lo que es el podcast y fue ¿cómo encontraste con lo que es el gato siamés? Y ese humor negro que yo creo que la persona que visite el perfil de Camilo, el gato siamés, donde sea, dice, hijo de mil, esto está ácido. Pero es justamente lo que hace ese alter ego que estás diciendo, ¿verdad? Sí, pero en realidad si vos entras así en mi página, más que nada es un humor muy absurdo. Ujú. Yo el humor en sí más negro dejo generalmente para los shows en vivo, Ah, yo conmigo. ¿verdad? Porque si no, me bloquean la página. Claro. En Facebook tengo material así muy zarpado, pero ahora que estoy en TikTok e Instagram, prefiero hacer el material así muy oscuro Sí. en vivo. Y si vos entras en mi página, en realidad hay humor súper absurdo y también humor negro. Entonces, a lo que quiero llegar es que no es que yo haga humor negro solamente, Sí. sino que, digamos que a mí me viene una idea Sí. y yo simplemente no discrimino la idea. Esa es la diferencia, porque si vos escuchás mi monólogo no es que es 100% humor negro, sino que tiene algunos remates Claro. de humor negro, pero después uso otros estilos, otros recursos, como te digo, uso también, varío mucho entre el humor negro, pero también el absurdo. ¿Verdad? Que no sé, es muy tonto a veces, ¿verdad? Pero cuesta hacer que quede bien ese chiste tonto, ¿verdad? Entonces, con respecto al humor negro, lo que hago es, yo cuando voy a hablar sobre cáncer, Sí. sobre pedofilia, Sí. no es que yo digo, vos sabés que quiero hacerle sentir mal a esta gente. No, quiero obvio. burlarme sobre esto. No, Obvio. no, quiero ser polémico. Sí. No va con esa intención, con esa finalidad. Sino que a mí me viene una idea. Y yo digo, yo no voy a desechar la idea porque yo soy humorista. Y si en esta idea hay humor y hay un buen remate y a la gente le va a hacer... Yo, no por ser correcto, voy a desechar ese gag, ese remate. Claro. Entonces, esa nada más es la diferencia, que yo no discrimino las ideas. Entonces, a mí me puede venir una idea
súper tonta y absurda y la digo. Y a mí puede venir también una idea muy oscura, pero yo digo, ¿tiene humor? Sí, ok. Ese es mi parámetro. Ujú. Existía antes un personaje que no era Camilo el gato siamés, que había otro que me estabas comentando que empezó en Facebook, ¿verdad? Y ese fue la antesala de, bueno, acá encuentro mi... ¿Qué onda empezó ahí? O sea, es que, bueno, este año se cumplen 6 años. 6 años que está en el stand. Sí, sí. Pero los 2 primeros años, afortunadamente, como dije al inicio, no hay rastros, Sí, no sí, hay, sí. no hay registros. Hay niños, pero súper guardado, ¿verdad? Bajo 7 llaves. Sí, esa onda. Porque pasaba al escenario y, bueno, la gente al principio, no, o sea, de hecho no se reía. Y cuando se reía, es como cuando había un remate, ponerle que de cada 5 uno pegaba, ¿verdad? Sí. Y la gente se reía y a mí me sorprendía que la gente o sea, es como que no estaba acostumbrado, entonces yo también reía, Sí. denotando muchísima inseguridad, risa de nervios, ¿verdad? Y no le casaba, o sea, seguía, ¿verdad? Es como que sí, perseveraba más que nada, no avanzaba, pero perseveraba. Sí. Hasta que llegó, después de 2 años, llegó un programa de José Ayala en Unicanal. Sí. Y ahí Que la ese gente sí está en las redes. está en las redes, Y se pueden ir a ver ahí. Sí, ¿Qué tal? se pueden ir a ver. Ese sí. Ese está permitido. De hecho, me avergüenzo de muchos gags de eso porque ahora analizo más críticamente y no son tan buenos algunos, pero hay otros de los que sí, está bien, ¿verdad? Pero llegué a ese show y la gente de la producción le decía al público que tenían que reírse y aplaudir porque iba a salir en la tele. Claro. Y eso a mí no me gustó. O sea, para mí el peor sonido que existe en el mundo es el de la risa forzada. Odio, no me gusta. O sea, quiero yo provocar o si no, bueno, que haya el silencio y se banca, ¿verdad? Pero no me gustó ya de entrada que iba a ser un público así fácil y entonces dije, ¿sabes qué? A modo de protesta voy a pasar y no me voy a reír, o sea, ya sé que el público va a ser re fácil y cuando aplaudan y se rían voy a tener cara de culo, ¿verdad? No me voy a reír, malipague, puro malipague. Ya me fui mentalizado Sí. con eso. Y ese monólogo re pegó, quedó súper bien. Hasta hoy en día recuerdo la primera vez que me pararon así en la calle. Y me dijeron... Y ya fuiste... y ¿Qué me- se siente ser star, superstar? y me dijeron, boludo, estuvo muy bueno el monólogo que hiciste y seguí así. Y en ese entonces todavía no tenía la página del Gato Siamés. Y dije, sí, fuera onda, viejo, ¿verdad? Y justamente voy a crear una página próximamente. Y, sí, metele. Y ese monólogo es muy especial para mí porque marcó el nacimiento del personaje. Es como que ahí yo me di cuenta de que se me acercaban y decían, lo que pegó fue que no te reías, que te mantenías serio. Y ahí como dije, pero me tomó 2 años. 2 años. En crear el personaje. Sí, en encontrar ese personaje que después, bueno, expandí más con la creación de la página del Gato Siamés. Y esa aceptación del público que empezaste a sentir. Y al ¿Fue algo principio, así, hijo, ahora lo tengo? ¿O fue, no, espera un poco, yo no me siento satisfecho todavía? eso es algo, yo no me encuentro satisfecho ni hoy en día. Nah. Vos nunca... De hecho que eso es algo propio de todo artista, ¿no?
perfeccionismo rampante. Si vos estás satisfecho, no sé, boludo, movete. Ujú. Bueno, no, si vos estás satisfecho, probablemente Ahí estés. se acabó todo, probablemente. Probablemente estés. Por algo se llama zona de confort, Ujú. ¿verdad? Es una trampa, ¿verdad? Y uno tiene que sentirse cómodo en la incomodidad. Eso no es una frase mía, Sí. por eso es tan buena. Vi ahí en un TikTok. Muchos dicen así que TikTok es para macanada y todo eso. Boludo, así. Aprendes muchísimo. Muchísimo yo aprendo. Y una frase que a mí me llamó muchísimo la atención fue esa. Vos tenés que... O sea, cuando vos haces algo nuevo. Sí. Por ejemplo, yo hace unos pocos... Ahora yo estoy implementando lo que es más el crowdworking, que vendría a ser el juego con el público. Sí. Es algo que yo no hacía antes. Ujú. Es como que yo pasaba, sí, hablaba del escenario, después pasaba mi monólogo, o sea, hablaba del local, Sí. de algo, de la gente, pero antes ya escribía. Ujú. O sea, escribía en el día o llegaba al local y ahí escribía, pero nunca sobre el escenario improvisaba y no interactuaba con la Claro. gente. Como que mi zona de confort ahí era mi monólogo, mi guión. Le guste Y- a quien le guste y eso se hace, tipo, sin variaciones ni nada. Te ibas. Sí, sí, o sea, en el sentido que no quería innovar con la improvisación y con la interacción con el Ujú. público, y lo peor que vos podés hacer como artista es no innovar, ¿verdad? Claro, claro. Y es como que yo me justificaba y decía, vos sabés que tu personaje pues, es oscuro, mal divide, entonces no va con el tema esto de... Sí. Así, digamos, me engañaba, porque en realidad es algo en lo que uno siempre tiene que estar insatisfecho. Y puede sonar mal esto, y vale aclarar, obviamente que siempre la prioridad es la salud mental, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero existe también una ansiedad buena. Sí. Creo que se llama eustrés. Hace poco leí sobre eso. Y es la ansiedad que te genera el hecho de que estés con tu podcast, que estés escribiendo un libro, que estés Sí. practicando un monólogo, ¿verdad? Así, esa... eh, y Una especie de euforia constante que te lleva a hacer lo que sí, querés y hacer. también hay muchísimo miedo, y tenés que vencer ese miedo. Es como que yo estuve muchísimo tiempo diciéndome, no, boludo, vos estás bien acá, vos estás tranquilo, no. Y ahora estoy innovando y estoy implementando esto de lo de la interacción. Y mañana vamos a hacer un show. Hoy es sábado. Atento. Sábado. No, hoy es viernes. Viernes. Hoy es viernes, pero mañana, sábado, a las 18. No, sábado 18. 18. Qué loco estoy, boludo. ¿En qué parte estás? Búfalos. Bueno. No, mañana voy a estar en Búfalos. Ah, eres loco, ya estaba el tipo. Lo que sí que el sábado 18 a las 21 horas en Búfalos vamos a presentarnos con Jemmy, que es una excelente comediante. Te hablé antes del Sí. podcast sobre ella, y ella fue quien me inspiró, de hecho, a hacer impro. Porque vos ves su contenido y ella empezó a implementar eso. Sí. Y vi que estuvo y es como que yo me cerraba a eso, Sí, como, sí, sí. como acabo de explicar. Y Jamie, no sé, una capa total. Si querés incursionar más en lo que es el mundo del stand-up, después también te recomiendo que hables con ella. Sí, sí, sí. Y esperar ese feedback, saber de que tiene que haber una respuesta del público porque, bueno, de hecho que tenés el uso de la palabra, pero es algo muy dictatorial si agarras y decís, bueno, acá yo empiezo y finalizo de la forma que yo quiero. ¿Cómo se da esa apertura en decir, mira, el público acá tiene un protagonismo, si no es mucho, la mitad por ahí? O sea, hay que darle al público
ese espacio. Entonces, ¿cómo empezaste a trabajar eso? De qué pasa si se ríe la gente, si no se ríe, cómo respondo ante eso. Vos sabés que el stand-up también, a diferencias de otras ramas escénicas, Sí. es que vos sabés si te está yendo mal Ajá. en el momento. Vos podés tener tu personaje, no sé, indistintamente el depresivo, el jovial, el perturbador, el promiscuo, etcétera. Pero vos tenés que hacer reír. Y si no hay risas, estás haciendo algo mal, Claro. ¿verdad? De repente, si vos estás presenciando una película o estás en el teatro y hay un drama, ¿verdad? Y hay un silencio sepulcral, pero bueno, es por la contemplación de la eso obra. es la forma que se recibe la obra es porque... Claro, ¿verdad? En cambio, con solamente en el stand-up es que vos sentís esa presión. Bueno, no es que quiera, sin desprestigiar, Sí, ¿verdad? sí, O sea, sí. no es que estoy colocando el stand-up en un pedestal, Claro. no va por ahí. Pero en el stand-up vos te das cuenta si te está yendo mal, Claro. ¿verdad? Porque Necesita ver una rayos. respuesta del público. Claro, vos necesitas esa risa. Esa risa vos, es el lo que te comediante alimenta. se alimenta de esas risas y a la vez decrece su energía si no hay esa retroalimentación, si Sí, no sí, hay sí, esa recepción positiva. Y el truco está en que el público no se dé cuenta de eso. Claro. Porque lo peor que vos podés hacer es que estás presentando un monólogo, ok, te está yendo mal, o sea, sabes que te está yendo mal porque nadie se está riendo. Sí. Y lo peor que podés hacer es dejar que ese sentimiento Claro, a vos te afecta. te afecte y que de por sí tu energía disminuya, porque eso va a marcar, bueno, lo primero que nadie se ría, o siempre alguien se ríe, ha sido un par de remates al menos, pero bueno, en general fue malo, pero ok, presentaste su show. Sí. Pero si vos dejas que eso te consuma, ahí ya podés hacer un show lamentable. Vas a hacer un show vergonzoso en el que el público así ve y por favor que se baje o que siente lástima incluso por vos. En el hecho de que si no recibís esas risas de la cual el humorista se Claro. alimenta, te vas decayendo. O sea, y tu monólogo ya es malo. Sí. Y dejas que eso influya en vos y termina siendo mucho peor. Entonces va por ese lado, va mucho por el lado de regulación emocional. Y si te empieza a ir mal, hay una forma de poder resucitar eso y agarrar y decir, de acá me puedo levantar, aunque me está yendo como la madre. Claro, claro. Eso ya depende de la estrategia de cada Sí. uno y que también vos podés sobrellevar con eso, Claro. sobrellevar eso. Antes había una competencia en el casino, de hecho ahí fue donde yo me forjé también, ¿verdad? Ajá. Era en el, ¿puedo decir marca y eso? Sí. No. ¿Verdad? Ya va a llegar el momento en el que me van a decir, no, Camilo, esa marca no puede. No, eso no. Sí. Y ya va a llegar el momento en que vas a entrevistar a gente pro de verdad. Va a llegar también ese momento. Pero mientras tanto te comento esto, que antes había en el casino de Asunción, había es hasta ahora, ¿verdad? El Bar Morena. Ujú. Y ahí antes había ciclos de stand-up. Ujú. Y... ¿Eso de qué año hablamos? Híjole, viejo. Estamos hablando de 3, 4 años atrás. Hace unos añitos. Sí, unos cuantos años. Y fue muy loco, ¿verdad? Fue muy loco. Te podría hablar una hora sobre eso, pero bueno, para resumir, específicamente, uno a veces pasaba para probar el material Sí. y había una chicharra, tipo, que sonaba, Sí. ¿verdad? Juan Cebuzó Sí. era el juez. Que Juan Cebuzó también es otro gran referente de lo No, que es el stand-up. Y que, de hecho, tenemos un podcast con
con Juanse ¿En serio? la semana que viene. ¿En creo. serio? Ya- ¡Wow! y- ¡Qué bueno! Ya qué contactamos con Juanse y dijo sí, de una. Así que Viste, te dije que iba a estar hablando- en ese podcast voy a decir, che, ¿vos te acordás de Camilo y esa chicharra? Por eso te dije que iba a estar hablando con gente más pro. No, porque... Y Juan se tiene... Él es el padrino. Ujú. Así muchísimos crecimos y nos forjamos también, así con Juanse, ¿verdad? Y en el casino también. Y él era el juez. Sí. Y uno pasaba al escenario para probar el material. Sí. Y te iba mal la onda era hasta 2 chicharras. Y ponerle vos probabas tu material. Y te iba pésimo. Y entonces Juanse ya te sentenciaba, se ponía una ¡pam! Así era. Era horrible. Horrible era. O sea, sí ya te Era estaba así con yendo las mal. luces, sí, era con las luces. Entonces, ese era Ahí un te iba indicador. peor. No sé cómo, pero mejora tu monólogo. Sí. No sé cómo, pero mejora tu monólogo. Eso tenés que levantar. En todo caso, si vos estás probando material nuevo, es tipo, rescatate, loco, O y si probá no- a tu vieja inconfiable. Nosotros le decimos que son así Sí, esos monólogos sí, sí. que ya sabes que están, Ah, que son recontra pulidos y eso. ese va bajo la manga de cuando estaba. Sí, pero uno se ingeniaba ahí para mejorar, que fue tu pregunta, ¿verdad? Claro. Hoy en día, por suerte, no sé, generalmente pegan los remates Ujú. que se lanzan, pero antes era de ese modo. Igual ya perdí hace mucho la idea. A mí no me importa perder la idea acá en un podcast. En el monólogo sí. Eso Sí, es lo peor que te puede cuesta. pasar. Hija No, de puta. no, Ese es el acá nomás mayor sincero. temor. El de... La fobia más de grande que que te puede quedas en blanco y yo... No sé. ¿Y qué hacen en esos casos? O sea, ¿de qué forma? Ahí otra Y vez hay estaba eso que te estaba estrategias. diciendo. Y ¿Cómo hay- te rescatás vos mismo, ¿no? En una situación así en donde tenés todo en contra. Y cada uno tiene su estrategia. Cada uno Que tiene. no puedo describir porque entonces vos te vas a dar cuenta. Y ahí ya- Claro. Que por cierto, voy mañana a verte. Qué grande, viejo. Entonces, ahí está, yo sé todo, bien esos ahí. secretos Mañana, ya. mañana va a pillar. Seguramente me voy a colgar y va a ver, boludo. No, no, pero digamos que eso es parte del personaje. El personaje me ayuda muchísimo. Pero porque Que se es muy pausado. Sí. Entonces, bueno, te comento en realidad cuál es. Una estrategia mía es precisamente esa, la que yo aprovecho este personaje recolgado también, ¿verdad? Y entonces de repente lanzo un remate porque yo tengo un estilo que se denomina one-liner, que es, tipo, yo lanzo una línea, un remate, una línea, un remate, una línea, un remate. Sí. A diferencia de otros monologuistas, que como digo, no es por Sí, sí, comparar ni nada, obviamente cada uno tiene su estilo, pero generalmente los otros monólogos son anécdotas, sí. ¿verdad? Y en la que vos te podés playar libremente, ¿verdad? Pero el estilo que yo uso es el de one-liner y entonces tipo yo lanzo uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí, sí. Entonces de repente va puff, pega, puff, pega, puff, pega, no pega. No pasa nada, ya paso al siguiente. Ya paso al siguiente. Y la desventaja nada más de ese estilo es que es muy difícil conectar. Ujú. Entonces, Claro. de repente, puta, boludo, ¿qué iba a decir? Y bueno, y la gente se está riendo y vos, bueno, dejás Ahí te da una esa milésima de pausa, segundo para pensar. dejás esa ¿no? pausa, Sí. aprovechás y se retoma. Muchas veces retomo con monólogos así que más o menos tienen sentido. No era realmente lo que correspondía en el guión. Sí, pero Y te ya me salió fui hacia... de, y sí, de la y gran. sale, pero bueno, el truco está en que... Así, no es la pregunta, ¿cómo haces para no colgarte? El tema es, ¿cómo haces para que la gente no se dé cuenta No que se te dé cuenta colgaste? claro.
Pero bueno, eso es algo que me falta mejorar, por ejemplo. Igual. Para que no me suceda más eso. Pero bueno, sucede. Y cuando sucede, ahí bancas. Hasta ahora, por suerte, nunca fue lo de quedarme así totalmente en blanco, no sé qué decir y me va o no. O sea, eso, híjole. No, por suerte, nunca. Pero ese va a ser mi mayor temor por ahí. ¿De qué forma encontrás esa similitud entre el teatro y el stand-up? Y el teatro, creo que 3, 4 veces por ahí ya estoy haciendo esa aclaración de que no quiero comparar ni decir que lo... Pero ya estás O sea, que pero no existe ni lo mejor ni lo peor. Sí. Cada rama es única y en su propio estilo, y partiendo de esa premisa, el teatro obviamente también implica muchísimo más ensayo, ¿verdad? Muchísima más disciplina también. Pero en el teatro al menos podés resguardarte detrás de un personaje. Claro. O sea, vos cuando te presentás en el teatro, ¿verdad? Vos no sos Camilo, ¿verdad? O sea, soy Macbeth, digamos, por el Sí. vino que estamos tomando nomás. Entonces, si hago una, bueno, ok, está la mala actuación, pero no es Sí. tu persona quien se está exponiendo el stand-up, sos vos. Como te digo, sí, yo tengo un personaje, pero que a la vez es una extensión de mi propio ser, ¿verdad? Pero de algún modo soy yo quien, y si no pega, vos tenés que bancar. El actor espera en el teatro los aplausos. El que hace stand-up espera las risas. Si vos en el stand-up recibís un aplauso, Es el orgasmo. se puede decir que llega a ese punto de similitud, o el que hace stand-up vive más de las risas que de los aplausos, digo bien. Es que los aplausos son generados por las risas. O sea, no son Claro, no es que se dos pueden manifestaciones disociar diferentes. Claro, uno de es como otro. que te está cagando de risa y decís, Y ahí hija aparece. de puta, qué bueno. Ahí aparece el aplauso. Así es. No, es que te están aplaudiendo por eso se sintieron identificados contigo, Claro. sino que es por la risa. Y por eso te digo que es lo más orgásmico cuando aparecen los aplausos. Esa es la cúspide. O sea, cuando aparecen los aplausos, es como, hija de puta, es un alivio, boludo, de algún modo. Por eso es muy importante trabajar siempre tienen que ser, tus remates tienen que ser buenos al principio y al final. Porque al principio uno siempre va con ansiedad, ¿verdad? Y el hecho de que se te aplauda, bueno, ok, ya tenés ese reconocimiento social que necesita tu ego. Entonces ahí te tranquiliza un chiqui, ¿verdad? Y ahí haces tu monólogo un poco más tranquilo, ¿verdad? Y al final, porque capaz, no sé, en el medio fue malo ya tu monólogo, ¿verdad? Ya decayó. Sí. Pero repuntás así con el final, o sea, la gente se queda en su memoria que, ay, bueno, pero cerró bien y cerró con los aplausos. Entonces, el hecho de cerrar con los aplausos de algún modo te dice, hey, boludo, fue un buen show, ¿verdad? Que fue una cagada así todo, pero bueno, cerró bien y con aplausos. Entonces es importante siempre el primer remate y el último. Y así, claro que todos, ¿verdad? Pero especialmente esos. Me decías específicamente que existían las risas muy forzadas. Existen aplausos que son forzados, y en ese caso los aplausos no son obviamente tan buenos. O sea que tipo ya cuando finaliza y decís chore, y ahí tipo que te están aplaudiendo, no sé si por lástima, pero tipo bueno, ¿verdad? Tipo
existen aplausos y aplausos, así como existen risas y risas, ¿verdad? Totalmente. Totalmente, Israel. Es así mismo. Porque incluso yo señalo Ujú. cuando generalmente hay productores o sonidistas que se cagan de risa y pa, aplauden. Y es como que... Y yo siempre señalo eso. Tipo, a mí me maldiva, de hecho, también esos aplausos. Así que es forzado por la producción. Claro, claro. Y termina esos aplausos, yo siempre señalo, bueno, esto, tal cosa. O sea, señalar eso. En mi caso, al menos, ¿verdad? Pero sí, hay aplausos y aplausos. Pero yo me estoy refiriendo a los aplausos. Sí, claro. Y, De que son inspirados por esa risa no forzada, híjole, justamente. viejo. No sé. O sea, no sé, una de las mejores sensaciones del mundo. ¿De qué forma es hacer stand-up en una sociedad que de repente se ofende por muchas cosas? Es como una salvación para esos instantes muy rigurosos en el día a día donde cada uno tiene su forma de ver, cada uno tiene su ideología, su forma de expresión. Empezar a hacer stand-up en estos tiempos en donde todo es muy censurable, ¿cómo lo viste vos o cómo lo seguís viendo hasta ahora? Y al menos por el lado personal, Sí. si yo le hago hacer reír a una persona con un remate en contra de su ideología, para mí ese es el mayor logro que puedo tener Ajá. como humorista. Yo Sí. lo veo desde ese lado desafiante. Sí, sí, sí. Porque como dije, el humor precede a la moral. Vos te reís y después te sentís mal, ¿verdad? Entonces, es como que si yo voy a hacer un chiste sobre judíos Ujú. y hay una comunidad judía, ¿Qué vas a hacer en ese caso? Y bueno, y si vos sabés esas que, personas se ríen. vos sabés que, vos sabés qué dilema, qué dilema. Generalmente últimamente era más loco yo, más tarado, en Y- serio. Y lanzaba. Últimamente soy más estratega. Y digo, bueno, esta gente capaz y tipo, voy a filtrar un poco, ¿verdad? Pero en realidad el público paraguayo es de por sí abierto. No quiero que se tenga ese preconcepto de que somos cerrados Sí, sí. y de que el público no se ríe y todo eso. Hice un monólogo en Pedro Juan Caballero y yo dije, sí o sí tengo que hablar sobre los narcos y eso. Ajá. Y nunca antes me sentí tan nervioso. Sí, o sea, por el lado Claro, de que se podía tentar. claro, Y claro. decía, bueno, ojalá sí lo hagan, ¿verdad? Por eso justamente hice el monólogo para ver a ver si finalmente me disparan y me rajo de acá, ¿verdad? Pero lastimosamente Sí, no obvio. hubo ningún ataque, boludo. Quiero volver a Pedro Juan Caballero a A ver probar si prueba suerte. suerte, Sí, exactamente. Pero vos sabés que al público le encantó. El tema está en que vos, o sea, yo soy partidario en que uno puede hablar sobre lo que sea. Sí. Porque yo hablo sobre temas muy vidriosos. Y muchas veces también me expongo ante un público que sé que va a ser muy crítico y puede que no esté de acuerdo Puede generar ese rechazo ideológicamente. también, ¿eh? Sí, pero tipo si laburás el remate es tan bueno, boludo, que se van a reír igual. Y, y ese es uno de los mayores logros que puedo tener también. Es casi tan orgásmico con respecto a los aplausos. Ahora perdí la idea, igual. Pero, no sé, espero que estaba diciendo algo coherente. Supongo. ¿Qué es tan bueno que, o sea, qué tan bueno es, digo bien, de que el ser humano se ría de sí mismo y que eso genere una catarsis incluso? Ahí está el tema. Vital, literal. Va por una cuestión terapéutica incluso. Y vos, todo es cuestión de perspectiva. O sea, vos sabés que los mejores monólogos míos provinieron de desgracias, Ajá. de asaltos,
de rupturas, el nacimiento de mi hija. Eso era un chiste. ¿Verdad? Esa risa es íntegra. ¿Verdad? Eso se puede editar, esa risa. Esa risa es íntegra. O sea, esto es un podcast y un show de stand-up de paso, viejo. O sea, es totalmente gratis. Se pueden ir a verle al Gato Siamés, pero acá también hay un plus de show de stand-up. O sea, es que las mejores, o sea, las ideas, por el lado de la creatividad, si vamos a hablar de creatividad, las mejores ideas son las que vienen sin forzarlas. Claro, las espontáneas. Las espontáneas. Lo peor que vos podés llegar a hacer es... O sea, a veces funciona, digamos. Hey, tengo que hablar sobre esto, pero... Hija de puta, ¿cómo te desgasta mentalmente? Uh-huh. Y si vos como humorista vas a estar pensando... Antes hacía eso. Sí. Y llegó un momento en que yo dije, no, boludo, ya piro. O sea, que vengan las ideas, que bro, cuando venga, si no viene, la página puede estar inactiva. Muchísimo tiempo yo dejé así mis redes inactivas. Y es como que, bueno, boludo, no viene nada. Y después vienen. ¿Ya te pasó que te censuraron en redes? Por algo? Muchísimo. Hoy nomás me bloquearon en TikTok. Ya también, otra vez. Sí, otra vez. Es que como que, no sé, por algo TikTok es así para niños. No, mentira. Okay. Es como que todo es cuestión de ir cazándole al algoritmo. Hoy hice un video que tenía una botella de alcohol y por eso me censuraron. Pero anteriormente ya hice videos con alcohol y no me habían censurado. Entonces eso nomás me llamó la atención. Pero todo es cuestión de cazarle al algoritmo. TikTok revolucionó muchísimo, boludo, en todo. Aguante TikTok. Muchísima gente pudo llegar a mi contenido. Lastimosamente para ellos. Pero... Disculpame. TikTok tiene esa condición de poder viralizar indistintamente a tu cantidad de seguidores, y eso fue lo que revolucionó todo. Y por suerte vino la pandemia que potenció eso, y al stand-up le hizo muy bien también la pandemia. Porque hoy en día uno de los pocos shows que se pueden realizar en bares que van a respetar las medidas sanitarias es el stand-up. Porque, por ejemplo, un concierto, vos querés bailar, boludo. O sea, vos querés levantarte de tu mesa. Sí. Bueno, yo no sé de bailar, al menos. Pero voy a concierto y quiero estar poeando o quiero estar parado, sintiendo. Claro. Para mí es un bajonazo estar, no sé, voy a estar escuchando en casa nomás Spotify. Si es que voy a ir a un concierto sentado, no sé, bajones para mí. Como melómano yo amo la música, sí, ¿verdad? Y justamente, no sé, digamos que mi intensidad me hace levantar y querer estar ahí, ¿verdad? Es que la gente va a querer interactuar. En cambio con el stand-up es como que cada uno está en su mesa, ¿verdad? Colgado, así escuchando, riendo, chupando. Muchos drogados, así como dije en ese video que te gustó. Nosotros le drogamos. Bueno, y de ahí... hecho, que una de las personas que llegó a TikTok del Gato Siamés fui yo, viejo. Y bueno. Y ahí dije, te tengo que hacer un podcast. Qué buena onda. Gracias, Isra. Gracias, Israel. De verdad. Muchísimas gracias, viejo. Y... bueno, no sé si me querés preguntar algo más, no es por cerrar, pero se me acabó el vino y estoy a punto de ir a mear también. Esa diferencia de hacer, bueno, estaba esperando el punchline de ahí para decir no existe punchline. No. Era cierto entonces. ¿Crees que aguante? ¿Puedo aguantar? No, tranquilo. Así como vos aguantás hablar conmigo también. Todo sad, digo. La diferencia de hacer stand-up y llegar a TikTok con el humor. Hay una diferencia, claro, pero son públicos distintos o al final al cabo confluyen y decís,
bueno, al final son dos formas de hacer humor, pero cada uno tiene su característica, ¿verdad? No, si tu contenido es bueno, se va a viralizar. Así nomás. O sea, indistintamente al muchos al iniciar el stand-up, yo fui uno de los primeros monologuistas. Yo le decía a los perros, boludo, hay ahora una nueva plataforma, se llama TikTok. Sí. Tienen que probar ahí, que esto, aquello. Vos sabés que se viraliza el toque. Y muchos me decían, no, boludo, ¿qué? No surge. No surge. O ahí no se aprecia el stand-up. Ajá. Ahí son puros bailes. Preconceptos, en realidad, ¿verdad? Y lo que sí, que resurge, todo surge. Si tu contenido, como te dije, si tu contenido es bueno, ahora por ejemplo vi que se están compartiendo memes y todo. O sea, en formato de videos, pero son memes y de fondo hay una música y un video, pero es un meme. Y eso está ahora pegando. O sea, entonces depende de cómo vos adaptes tu contenido. A lo que está ocurriendo actualmente. Sí, y, o sea, cómo se mueve el mundo. ¿Verdad? Sí, y por sobre todo, uno para ir creciendo tiene que darse cuenta de de cómo vos podés mejorar. Entonces, si tu contenido no está pegando, no es que el mundo está en tu contra. Sí. No es que TikTok es solo para jóvenes o que te bloquean y todo. No. O sea, hacer un mea culpa, mejorar tu contenido y ahí va a surgir. Así mismo. Bueno, de hecho fue un gusto conversar contigo, Camilo. Estamos cerrando porque amerita dejar todo el resto para el stand-up de mañana. No Y va a hablar. aparte, amerita porque te estás meando. ¿Qué se viene? Algo atípico que Camilo nunca practicó en el escenario a partir de hoy, empezando por mañana. Y, o sea, ¿vos querés que te diga los remates? No, Porque o sea en realidad que- de lo que no te puedo poder responder porque mañana recién es el show y este lapso de tiempo, ahora, hasta lo que... Ahí mi persona va a cambiar también, Claro, y mi perspectiva. claro. O sea, voy a llegar con otro... Ahora capaz pueda tener un material en la cabeza, Sí, sí. pero en el momento del show va a ser totalmente diferente. Por eso se tienen que ir a Búfalos y ahí van a cazar la onda. Qué buena onda que vayas. Y realmente te felicito, Israel, de verdad. Me encantaría entrevistarte también a vos, porque esto que vos Total, hacemos una haces entrevista ahora. es demasiado genial, ¿verdad? También darnos voz. Yo te había aclarado antes de empezar esto, no sé con quién más querés hablar, con el gato siamés o con Camilo, porque Camilo es aburrido, sí, el Camilo es este divague que te digo, ¿verdad? Que no hay básicamente ningún remate de humor y que para mí, de algún modo, es un alivio, ¿me entendés? Ujú. La puta, boludo, así. No es que mi vida es humor nomás. O sea, yo hago otras cosas, ¿verdad? Pero el gato siamés sí es más mal divague y todo eso. Y a la gente le gusta más ese personaje. Pero el hecho de que me hayas permitido expresarme como Camilo Ujú. y no como el gato siamés fue un enorme alivio y te agradezco por este espacio. ¿Y alguna vez optaste y dijiste en tu vida cotidiana, ahora prefiero ser el gato siamés y tomaste por el alter ego o... Ya no, No. porque hubo un tiempo en mi vida en que el gato siamés me absorbió. Eso, Sí. justamente yo quise saber. Y aprendí ya también como artista en que vos ese personaje le tenés que dejar ahí en el escenario. Ok. Y si vos te bajás del escenario con ese personaje, o sea que no hay nada más pesado que ese monologuista, por ejemplo, también que se baja así del escenario y vos le decís que fue Cachiane, que estuvo muy bien, y sigue, ¿verdad? Sí, boludo, y te sigue así lanzando, o quiere seguir siendo, boludo, tranqui.
ya fue. Ya finalizó. Claro, vos no sos ese personaje. Pero existe una forma que eso te pueda absorber. Y Pues a decir, mí me absorbió. ahora, y no salís de eso por un tiempo. A mí me absorbió. Me absorbió. ¿Sí? Me absorbió. Eso es para. Ese es material para otro podcast, Sí, sí, digamos. Para hablar de salud mental. Ujú. Pero sí, me absorbió. Por suerte ahora ya no. Por eso ahora no sé, puedo hablar de este modo. Y poder separar es lo más sano que te puede pasar. Es vital es. Vital. Es como si fuera que una persona deje la oficina en la oficina y se vaya a su casa siendo él un esposo o un hermano o un hijo. Es que tipo, vos dejas ahí el trabajo donde le pertenece al trabajo y Sí. al ser humano Así. acá donde corresponde, ¿verdad? Así es. Así es. Vos mismo te limitás como persona si te dejas absorber por ese personaje. Porque si vos te dejas absorber por ese personaje, estás diciendo que lo único que puedes hacer es humor. Y nada más. Y a mí no me gusta, por ejemplo, encasillarme de ese modo. Claro. O sea, yo soy Camilo. Y Camilo hace humor. Camilo hace impresión 3D también. Tengo mi emprendimiento así en Bopito 3D, por cierto. Busquen en Instagram, Bopito Vayan a 3D. la página, Bopito. Sí. Y yo hago o sea, tengo otros intereses. Claro. O sea. No es que gira en torno a todo lo que es el gato siamés. O sea, No. hay que cortarla en algún tiempo. Porque si no, eso, y te absorbe y te va a la mierda, boludo. Y yo me fui feo, me fui a la mierda. Pero así se aprende. Así se aprende. Sí. ¿De qué forma te encontramos en las redes Y a todos los que nos están observando? Y el gato siamés. Estoy como el gato siamés en TikTok, en Instagram, en Facebook. Como el gato siamés. Muchas veces me preguntan así, "Hey, ¿qué onda así el gato siamés? ¿Por qué?" Y bueno, básicamente porque me gustan los juegos de palabras. Y el gato siamés, si vos ves, no es solamente por su raza, sino porque, o sea, es un gato siamés. El logo tiene así 2 gatitos unidos. Sí. Y esa yo usé también como base para desarrollar una filosofía también Ah, ok. detrás, de trasfondo. Claro, existe un concepto ya teórico detrás del alter ego. Existe, por eso te digo que eso sería para otro podcast, pero bueno, seguramente habrá más contenido interesante y lo dejamos eso para la conversación post-podcast. Post-podcast. Ahí te voy a comentar mejor sobre eso. Así que muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron observando. Les esperamos mañana en Búfalo para seguir viendo al personaje, el gato siamés, que ahora ya está descansando para lo que va a ser el stand-up. Así que muchísimas gracias, bro. Capo Israel. Esto fue todo, así que nos vemos en el próximo episodio. Estuvimos con Camilo y nos vemos ahí próximamente de nuevo. Bye. Bien, viejo. Gracias, viejo. Espectacular.